Capacitores. Capacitores. Un capacitor está compuesto de dos terminales cuyo propósito primario es introducir capacitancia a un circuito eléctrico. La capacitancia se define como la razón de carga almacenada a la diferencia de voltaje entre dos placas o alambres conductores. C es igual a Q sobre V, donde Q es la carga almacenada y V la diferencia potencial entre volts. Un capacitor es un elemento de dos terminales que consta de dos placas conductoras separadas por un material no conductor. La carga eléctrica se almacena en las placas y el espacio entre las placas se llena de un material dieléctrico. En su funcionamiento normal, las dos placas poseen el mismo valor de carga, pero de signos contrarios. El capacitor se modela con el siguiente circuito equivalente, con R equivalente, L equivalente y C equivalente. Conectando varios capacitores en paralelo se logra una reducción de la impedancia. Por lo tanto, conectando N capacitores en paralelo se obtiene un capacitor con LT, RT y CT. Capacitores de paso y de acoplamiento. Los capacitores se aproximan a cortocircuito para señales de CA y circuitos abiertos para señales de CD. Por tanto, los capacitores de paso se utilizan para eliminar de manera efectiva a los resistores durante la operación en CA. Los capacitores de acoplamiento se utilizan para bloquear la corriente directa y dar el paso para la señal de CA. Capacitores de paso. Los capacitores se pueden utilizar para poner en corto el resistor del emisor, incrementando así la ganancia del amplificador. Para lograr esto, se selecciona un capacitor cuya impedancia en frecuencia de operación sea mucho menor que la resistencia del resistor emisor. Como la impedancia aumenta al disminuir la frecuencia, la impedancia del capacitor debe ser mucho menor que el valor de la resistencia equivalente, a través de la capacitancia en la frecuencia de operaciones más baja del amplificador. Capacitores de acoplamiento. Cada par de etapas de un amplificador se puede acoplar por medio de un capacitor. La impedancia de entrada de la siguiente etapa es la carga de la etapa anterior. En capacitor de acoplamiento es necesario para prevenir interacciones de CD entre etapas adyacentes. Amplificadores de emisor común. Después que un transformador se haya polarizado en un punto Q cerca de la mitad de la línea de carga de DC, se puede acoplar una pequeña señal de CA en la base. Esto produce alternancia o fluctuaciones de igual forma y frecuencia en la corriente del colector. Por ejemplo, si la entrada es una onda senoidal con una frecuencia de 1 kHz, la salida será una onda senoidal amplificada con una frecuencia de 1 kHz. El amplificador se llama lineal o de alta fidelidad si no cambia la forma de la señal. Si la amplitud de la señal es pequeña, el transistor solo usará una pequeña parte de la línea de carga y la operación sea lineal. Por otra parte, si la señal de entrada es demasiado grande, las fluctuaciones en la línea de carga excitarán al transistor a saturación y corte. Esto cortará los picos de una onda senoidal y el amplificador ya no será lineal.
Circuitos equivalentes DCA y CC. Enseguida se enumeran algunos pasos para la aplicación del teorema de la superposición de circuitos transistorizados. 1. Reduzca la fuente DCA a cero. Esto significa poner en corto una fuente de voltaje o abrir una fuente de corriente. Se abren todos los capacitores. Al circuito restante se le llama circuito equivalente DC. Con este circuito se pueden calcular los voltajes y corrientes en CC que se deseen. 2. Reduzca la fuente DCC a cero. Esto equivale a poner en corto una fuente de voltaje o abrir una fuente de corriente. Ponga en corto todos los capacitores de paso y de acoplamiento. Al circuito restante se le llama circuito equivalente DCA. Este es el circuito que se utiliza para calcular los voltajes y corrientes DCA. 3. La corriente total en cualquier rama del circuito es la suma de las corrientes DC y CA que se encuentran presentes en esta rama. El voltaje total aplicado en cualquier rama es la suma de los voltajes DCA y CC que se encuentran aplicados a esa rama. Esta es la forma como se aplica el teorema de superposición al amplificador de la figura A. Primero se reducen todas las fuentes DCA a cero. Se abren todos los capacitores y los que quedan es el circuito que se tiene en la figura B. Este circuito equivalente DCC, esto es lo que realmente interesa en lo que respecta a voltajes y corrientes DCC. Con este circuito se pueden calcular los voltajes y corrientes fijos. Seguidamente se ponen en corto las fuentes de voltaje y también los capacitores de acoplamiento y de paso. Lo restante es el circuito equivalente en CA que se muestra en la figura C. Efectos combinados del capacitor de acoplamiento y capacitor de paso. Los capacitores de paso se seleccionan a menudo para tener frecuencias de corto por debajo de las de los capacitores de paso. En general es menor que la resistencia en paralelo con el capacitor de acoplamiento. Los capacitores de paso deben ser considerablemente mayores que los de acoplamiento para cumplir con los requerimientos de la frecuencia de corte. Esto es, para que la frecuencia de corte sea más pequeña. La constante de tiempo RC debe ser mayor. El amplificador de emisor activo. El amplificador de emisor común está acoplado a tierra por medio de un capacitor. A este amplificador algunas veces se le llama amplificador con emisor a tierra. Esto significa que el emisor está a tierra DCA, pero a tierra DCC. Tiene acoplada a la base una pequeña onda senoidal, lo cual produce variaciones en la corriente de base. La corriente de colector es una forma de onda senoidal amplificada de la misma frecuencia, debido a esta corriente senoidal de colector. Fluye por la resistencia de colector y produce un voltaje amplificado de salida. Aplicación en la vida real. En la foto se muestra un descargador de sobretensión y un capacitor de acoplamiento en una salida de línea de 132 kV de una subestación de transformador. Los capacitores de acoplamiento tienen la función de acoplar los sistemas de telecomunicaciones en altas frecuencias a las líneas aéreas de alta tensión.